En Levítico capítulo 10 se va a narrar una historia o se va a narrar un evento, un suceso que a muchos teólogos o a muchas personas que cuando nos acercamos a estudiar la palabra de Dios, en una primera impresión como que causa cierto desconcierto, ¿no? Porque como que dices, ¿cómo Dios pudo haber sido tan drástico? Casos como, por ejemplo, encontramos también en el libro de Hechos el caso de Ananías y Zafira, ¿no? Donde también por pretender tener una vida de apariencia frente a la iglesia, dice, desfallecieron en el acto, ¿no? Entonces murieron ahí, ¿no? Cuando quisieron imitar esa obra generosa o ese corazón generoso de Bernabé, murieron en el acto, ¿no? Por querer vivir una vida de apariencia. Pretendieron mentirle a Dios, a la iglesia. Algo similar sucede aquí en el capítulo 10 de Levítico. Va a suceder algo similar con los hijos de Aarón. Y eso como que de alguna manera causa desconcierto y uno dice, ¿no? ¿Cómo es que Dios pudo haber sido tan drástico? Pero al terminar de estudiar este pasaje, este capítulo, nuestra impresión no debe de ser esa, ¿por qué Dios fue tan drástico? Sino nuestra impresión debe de ser, ¿cuánta misericordia tiene Dios de mí? Porque si fue así con ellos, ¿cuánta misericordia está teniendo de mí? Es decir, de ti y de mí. Y a eso nos tienen que llevar estos pasajes, a admirar o a sorprendernos, no de lo drástico que fue Dios, sino a sorprendernos de cuán misericordioso está haciendo con nosotros. Amén. Entonces, el título del día de hoy, de este capítulo 10, yo le he titulado así, ¿no? Podemos llegar a Dios tal como somos, pero no podemos venir a Dios de la manera que nos plazca o que querramos. Hay una gran diferencia entre venir a Dios tal como somos, con errores y defectos, a venir a Dios de manera como nos dé la gana. Es muy distinto, parece lo mismo, pero no es lo mismo. Dios conoce quiénes somos, cómo estamos, qué es lo que estás viviendo en este momento, pero eso no quita de que tú vas a venir a Dios o podamos venir a Dios como nos plazca, ¿no? Es una gran diferencia. Hay dos extremos que muchas veces hacen daño en cuanto al servicio a Dios. Recordemos que estamos hablando de sacerdotes, ¿no? Porque esto está ocurriendo en el tabernáculo. Cuando uno sirve a Dios, hay dos extremos. Y estos dos extremos son dañinos. Un primer extremo es el decir, el querer saberlo todo para recién servirle a Dios. El querer saberlo todo. Y como uno lo sé todo, entonces no le sirvo a Dios y me quedo limitado ahí de brazos cruzados con ese miedo o con esa excusa del miedo de decir, no, es que a mí me han dicho que es un Dios santo, por lo tanto no quiero emprender, no quiero dar ese paso de fe porque quiero saberlo todo. Eso es un grave extremo, ¿no? Pero el otro extremo es querer hacer las cosas a nuestra manera. O como decir, ¿no? Haz nada más, igual a Dios le va a agradar. Ese es el otro extremo que también es dañino. Hacer las cosas por hacer. Entonces, hoy este capítulo nos va a mostrar cuál debe ser nuestra actitud correcta cuando nos acercamos a Dios, a servirle a Dios, a servir dentro de su iglesia. Amén. Entonces, el título de esta noche es, podemos venir a Dios tal como somos, pero no tal como nos da, como nos plazca, ¿no es cierto? Muy bien, entonces vamos a leerlo. Mira, dice el verso 1, nos vamos a detener ahí buen tiempo, dice así. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Qué tal si oramos? Padre mío, te doy gracias esta noche, Señor, por cada uno de mis hermanos que se ha conectado. Y te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, quita todo tipo de distracción, estorbo, Señor, y ministra nuestros corazones con tu palabra, Señor. Seas tú, el Santo Espíritu, tomando el control de esta reunión. En el nombre de Jesús, amén. Nadab y Abiú dice, ambos eran hijos de Aarón, por ende que eran sacerdotes, ya que Aarón era el sumo sacerdote, ¿no? Ellos son de la tribu de Leví. Entonces hemos visto en el capítulo 8 que ellos ya comenzaron su trabajo, ¿no? Están nuevecitos ahí, ¿no? Ya han hecho todos los procedimientos de purificación, se han puesto la vestidura, han presentado sacrificio por ellos, han estado en comunión con Dios. Y ahora en el capítulo 9 vimos cómo es que de pronto comenzaron a ofrecer sacrificio por ellos mismos, por el pueblo, y todo el primer día de trabajo
like, ¿no? Conforme a Dios había mandado, ¿no? Su primer día de chamba, por así decirlo, en el tabernáculo. Pero ahora fresco nada más, yo creo, no sé si será el segundo día o ese mismo primer día de trabajo, vemos un evento que va a desconcertar a muchos, porque dos de los hijos de Aarón, después de tantas indicaciones reiterativas que ha dado Dios a través de Moisés desde el Éxodo y en el mismo Levíticos, nos hemos pasado como 7, 8 capítulos llenas de instrucciones e instrucciones de cómo debería ser el servicio dentro del tabernáculo. Vamos a ver uno de los primeros errores y fatales errores para estas dos personas, que eran hijos de quién? De Aarón. ¿Qué hicieron ellos? El verso 1 nos dice, tomaron cada uno un incensario. Para entrar en contexto, ¿qué era un incensario? ¿Se acuerdan que dentro del lugar santo había tres accesorios, ¿no? Estaba el candelabro, donde se prendían las luces, donde era suministrada aceite todos los días, donde no debía apagarse. Estaba la mesa con los panes que representaba las 12 tribus, seis panes en cada rumo, y el que daba hacia el velo estaba el incensario, ¿no? Donde prendían incienso, que llegaba, dice, con olor grato a la presencia de Dios, ¿no? Entonces, pero en Éxodo, capítulo 30, si no me equivoco, sí, 30, en el verso 35 al 37, Dios dio la lista, la receta de qué debería de contener este incienso. Y decía que este incienso debe ser consagrado y es santísimo y netamente para Jehová. De tal manera que tú no podías añadir otros ingredientes, tampoco usar este incienso tal como Dios ha dado la receta para otros fines. Correcto. Dios fue específico y tal así lo prepararon, también nos dice, ¿no? Todo lo que Dios dijo harás, lo hicieron. Pero ahora, en el segundo día de trabajo, o quizás el mismo primer día de trabajo, vemos a los hijos de Aarón de pronto queriendo innovar en las cosas de Dios. Y ese es uno de los grandes errores del ser humano, creerse innovador, ¿no? Querer hacer algo distinto a la instrucción que ya ha sido dada, ¿no? No, es que no llegan hermanos a la iglesia, ¿qué tal si probamos otra técnica, ¿no? Pero no hay crecimiento espiritual, entonces, ¿qué tal si probamos otra técnica? Eso, ten cuidado, ¿no? Hagamos todo lo que esté escrito. Amén. Entonces, algo similar pasó ahí. Tomaron un incensario y pusieron en ellos, dice, fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. De tal manera que ellos cambiaron la receta, presentaron un incienso que no tenía nada que ver con lo que él había dicho en Éxodo capítulo 30, ¿no? Quizás dijeron, oye, pero ves de tal hierba, esta huele más rico, ¿no? Además tiene más valor, ¿eh? O quizás al revés, ¿no? ¿Para qué le vas a echar tanto esto? ¿Qué tal si le echas menos? Hay que guardar pan para mayo. No sé cuál haya sido la excusa, ¿no? O quizás ya han estado 7 días dentro del tabernáculo haciendo este trabajo antes de que hagan su función pública para el pueblo. Y quizás quisieron innovar, porque ya estaban 7 días en lo mismo, ¿no? No sabemos qué pasó, la Biblia no nos dice, ¿no? Solamente podemos especular ciertas cosas, pero no afirmarlas, ¿no? O tal vez hubo orgullo en ellos y dijo, no, yo quiero que mi incienso huela más rico que el de mis hermanos, ¿no? Porque tenían más hermanos, no eran los únicos. O no sé, ¿qué es lo que sucedió? O quizás por celos o impacientes, no sé, pero no sabemos qué es lo que los motivó, pero ellos presentaron un incienso extraño que Dios no les había mandado. Y grave error, porque vamos a ver las consecuencias luego. O tal vez dijeron, esto ya es repetitivo durante 7 días y hemos presentado este tipo de incienso, ¿qué tal si no vamos? ¿Qué tal si presentamos otro tipo de incienso? Cual fuese la razón o la excusa que ellos tomaron o el motivo, lo que ellos hicieron, dice, fue lo que Jehová nunca les había mandado. Si Dios no ha mandado algo, preferible no lo hagas. Quédate con la duda. Si aún tienes dudas, mejor déjalo ahí. Porque Dios no había mandado. Y Dios ha sido bien meticuloso y repetitivo cuando ha dado sus ordenanzas para cómo servirlo en el tabernáculo. ¿Y por qué? Por dos motivos.
porque Él es un Dios santo que quería diferenciarse totalmente de todas las demás deidades paganas que habían en aquel entonces, de otras culturas, la manera como ellos adoraban, buscaban a esos falsos dioses. Y dos, porque conocía lo olvidadizo que es el ser humano. Entonces Dios ha dado lista tras lista, pero simplemente eso, el segundo día de trabajo, se olvidaron. Y ahora mira, Nadab y Abiú no son nuevos en esto, son nuevos, ciertamente están ejerciendo el trabajo quizás 7, 8 días, pero ellos conocen la santidad de Dios desde que han sido sacados de Egipto. Ellos han presenciado las 10 plagas, porque son hijos de Aarón. Ellos han visto cómo Dios los ha librado del faraón. Ellos han visto la muerte de los primogénitos. Ellos han visto cómo se ha abierto el mar. Ellos han visto cómo Dios les ha dado de comer en el desierto. Han visto cómo Dios se ha manifestado en el monte Sinaí cuando ha dado sus 10 mandamientos y todo el pueblo sintió terror. Dentro de ellos estaban ellos, valga la redundancia, dentro de ese pueblo. Ellos han ido a cierta altura del monte junto con los ancianos de Israel, porque ellos eran de la tribu Leví, junto con Moisés, y han tenido un trato especial de parte de Dios, una comunión especial. Ellos acaban de ver hace el capítulo anterior nada más, cuando hicieron todo de acuerdo a cómo Dios había mandado, cómo la presencia de Dios, dice, la gloria de Dios se manifestó, en eso terminó el capítulo 9. Cuando ellos hicieron conforme a lo que Dios había mandado, la presencia de Dios se manifestó, su gloria se manifestó. Entonces ellos han evidenciado todo esto. Está de más decir, es que no sabíamos que era un Dios santo. Ellos tenían suficiente evidencia, suficientes experiencias espirituales de parte de Dios, pero simplemente nuevamente vemos de que las experiencias espirituales finalmente no son las que determinan nuestro caminar. El que determina nuestro caminar es la obediencia a la palabra. Muchas veces caemos en el error de que por 1, 2, 3, 4, 5 veces que quizás hemos visto una experiencia espiritual de parte de Dios en nuestra vida, pensamos que eso nos va a durar. Eso no dura. Eso Dios lo puede hacer por gracia en tu vida. Hermano, le comento que en una ocasión cuando le estuve compartiendo la palabra a tal persona, esa persona sanó. Y tú dices, wow, ¿no? Sí, pero eso fue para ese momento específico. No podemos vivir de experiencias pasadas. Vemos aquí que estos dos hombres, han vivido experiencias espirituales mayores que de las que nosotros hemos vivido a lo mejor, pero igual están cayendo en el error por simplemente desobedecer lo que Dios había mandado. ¿Qué determina lo correcto que vas a hacer a los ojos de Dios? Es tu obediencia a la palabra, no las experiencias pasadas. Que Dios te haya usado hace unos meses grandemente no es garantía de que hoy día también te va a usar, pero tu obediencia a la palabra, eso agrada a Dios. Primer punto, debemos entender eso. Nuestra obediencia a la palabra nos acerca a Dios. Nuestra obediencia a la palabra va a ser la garantía de que estamos haciendo lo agradable a Dios. No necesariamente las experiencias que hayamos vivido tiempo atrás, que son de bendición para su momento, pero hoy necesitas seguir viviendo obediente a la palabra de Dios. Amén. Si le contara, pastor, de qué me ha sanado el Señor, cierto, te ha sanado. Ellos pudieron haber dicho, si les contáramos cómo es que Dios se manifestó en el monte Sinaí, nosotros estábamos ahí con Moisés. Sí, pero ahora en este momento están siendo desobedientes. Eso sucedió. Y mira lo que dice, ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño. Es decir, simplemente desobedecieron. Éxodo capítulo 30, del 35 al 37, simplemente quedó en el olvido. No lo obedecieron, no lo hicieron tal como Dios lo había mandado. Y dice que lo hicieron delante de Dios. Y esta frase delante de Dios también es interesante. ¿Sabes por qué te digo? Porque se cree, no lo dice explícitamente la Biblia, se cree que incluso se atrevieron a traspasar el velo. ¿Quién podía traspasar el velo una vez al año? Es el papá, ¿no? El sumo sacerdote, Aarón, era el autorizado. ¿Por qué decimos esto? Porque más adelante, cuando lleguemos a Levíticos capítulo 16,
vamos a ver que cuando habla de ingresar al lugar santísimo, nuevamente va a recordar el pecado de Nadab y Abiú, de estas dos personas, ¿no? Cuando habla sobre las restricciones o cuándo es el que el sumo sacerdote debe de traspasar o pasar el velo al lugar santísimo, nuevamente va a hacer mención del pecado de estos dos hombres. Entonces, se cree que probablemente incluso presentaron este incienso extraño no solamente en el lugar santo, sino que se atrevieron a ¿qué? A dar ese paso que solamente le era permitido a Aarón e ingresaron al lugar santísimo. Y ciertamente ahí estamos hablando de cosas mayores, ¿no? No solamente de que han adulterado el incienso, sino que se están atreviendo a ingresar a un lugar donde Dios solamente se lo permitía al sumo sacerdote. Y se olvidaron que todo esto Dios finalmente está presenciando. De tal manera que las instrucciones que Dios había dado no eran recomendaciones, sino eran instrucciones y así tenían que verlo, ¿no? El tabernáculo no era de ellos, a pesar de que ellos servían en el tabernáculo. ¿El tabernáculo de quién era? De Dios. Es la habitación de Dios para reunirse con su pueblo. Es como cuando tú le permites a alguien, a un ser querido, ¿no? Cercano que ingrese a tu habitación porque hay una confianza, ¿no? Mira, te voy a enseñar, no, porque hay una confianza, ¿no? Pero eso no hace de que sea su habitación, ¿no es cierto? Esa es tu habitación y tu habitación se respeta, ¿no es cierto? Lo mismo es que Dios les permita servir en el lugar santo, el lugar santísimo, una vez al año al sumo sacerdote, no hacía de que ellos eran dueños de ese lugar. Dios es el dueño de ese lugar. Lo mismo ocurre cuando servimos en la iglesia. Que el Señor nos levante como instrumentos dentro de su iglesia para servirle, para apacentar las ovejas, para guiarlas, no hace de que la iglesia es nuestra. Eso debe entenderlo todo líder, todo siervo, todo pastor. ¿La iglesia de quién es? Del Señor. La iglesia es del Señor. Esto me recuerda que una vez dice que Don Barriga le dice al chavo, vete de mi vecindad, ¿no? Y uno dice, bueno, pero eso es entre comillas, ¿no? Porque ¿quién era el dueño de la vecindad? Es el chavo, ¿sí o no? Don Barriga solamente está ahí de actor, ¿no? Entonces, es algo así, ¿no? O sea, la iglesia es del Señor, no es nuestra. ¿Ven? La iglesia es del Señor, no es nuestra. Y ellos debían entender eso, el tabernáculo, ese lugar santísimo, es del Señor, no es de ellos. Pero la costumbre los hace ver como si fuese de ellos, ¿no? Y a veces ocurre eso también hoy en día entre los evangélicos, ¿no? En el mundo evangélico cree de que de pronto la iglesia es del pastor, la iglesia es del líder, no, la iglesia es del Señor. Amén. Entonces veamos qué sucedió con estos dos hombres. Dice así, verso 2, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Y qué sucedió? Terminaron rostizados, ¿no? Simplemente quemados. Y es por eso yo te decía, si no entendemos el contexto, no entendemos Éxodo, no entendemos todos los capítulos anteriores, eh, cuán repetitivo ha sido Dios, cuán exhaustivo ha sido con sus ordenanzas, podemos juzgar aquí o prejuzgar a Dios y decir, qué drástico que es. No, para nada. Él no ha dejado de ser un Dios santo, no ha dejado de ser un Dios justo, no ha dejado de ser un Dios misericordioso, sino que su fuego está saliendo y está haciendo juicio con estos dos hombres. Por eso yo te decía, no te admires tanto qué drástico está haciendo Dios, sino cuán misericordioso está haciendo contigo y conmigo, porque hasta el momento todavía no ha llegado fuego que me haya achicharrado, ¿no? Porque a eso debe llevarnos a pensar de este pasaje. Aun cuando estas personas están quedando rostizadas, Dios está siendo misericordioso. ¿Por qué? Imaginemos que no sale ese fuego. Si así comenzamos, ¿cómo terminaría el pueblo? Y a pesar de eso, ¿cómo terminó ese pueblo? Hemos visto también, conociendo la historia de los reyes, ¿no? A pesar de tener este precedente, ¿cómo termina luego el pueblo? Imagínate sin ese precedente. A Dios se le sirve como queremos. Normal, no hay para el incienso, trae cualquier cosa para el Señor, da lo mismo. Igual Él va a ser misericordioso, no hay problema. El mismo precedente vemos cuando la iglesia está naciendo con Ananías y Zafira, hemos visto, ¿no?
el mismo precedente. Quisieron hacer algo por apariencia, no guiados por el Espíritu, y terminaron, dice, fallecieron en el acto. También vemos cuando comenzaba la iglesia entonces un precedente. A pesar de ese precedente, ¿cómo está la iglesia hoy? ¿No? En general me refiero. La iglesia hoy está viviendo un tiempo a los cuales se le conoce, en temas de teología, se le conoce como el tiempo de la apostasía. La iglesia está, no todos los que dicen ser cristianos son cristianos, no todos los que dicen ser cristianos tienen una vida de cristiano. La iglesia hoy en día anda con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Una iglesia laica se le conoce, a pesar de los precedentes que tenemos. Pero eso no quita que Dios es un Dios de juicio. Ciertamente, ahora ha salido el fuego de Dios y ha quemado, ha hecho juicio con estas dos personas. Ahora te digo, anterior a esto, en el capítulo 9, 24, hemos visto que también vino un fuego de parte de Dios. En el capítulo 9, verso 24, vimos que también vino un fuego de parte de Dios, pero ¿para qué? Para consumir los sacrificios que habían presentado, y esto llegó con olor grato a Dios. Esto se vino, dice, se manifestó la gloria de Dios, como reconociendo, como diciendo, esto es acepto, este sacrificio es acepto y es aprobado, y que los sacerdotes estaban haciéndolo de la manera correcta. Ese mismo fuego que en algún momento ha mostrado la gloria de Dios, ahora ese mismo fuego está mostrando el juicio de Dios sobre estos sacerdotes que no están haciendo las cosas de la manera correcta. Y cada vez que escuchamos la palabra fuego en la Biblia, tiene un significado o nos da a entender que es un juicio o una purificación. Mismo Pablo usa en Corintios capítulo 3, verso 13, 1 Corintios dice, y la obra de cada cual uno, dice, y la obra de cada uno, cual sea, dice, el fuego la probará, el fuego de Dios, lógicamente. Nuestras obras, lo que hacemos para Dios, es probada por Dios. Finalmente Dios es el que la ve, ¿no? No tanto es si alguien más me da la palmadita diciendo, la hiciste bien, probablemente, ¿no? Y eso a veces gusta también a la carne cuando te dicen, bien, te hiciste bien, tengamos cuidado porque el que debería darnos la palmadita en todo caso es el Señor diciendo, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si hacemos las cosas para que sean probadas por el fuego de la gente, dice, ya tenemos honra a la gente, ¿no? Ese aplauso, ese like, ese reconocimiento. Y Jesús mismo dijo, ¿no? Por cierto, ya tienen su recompensa, ¿no? Pero nuestro Dios es el que realmente debe determinar si lo que estamos haciendo está bien o está mal. ¿Por qué? Porque Él pesa incluso los corazones, ve las intenciones del corazón. Entonces aquí vemos el fuego de Dios haciendo justicia a estas dos personas que obraron mal a los ojos de Dios. La pregunta es, ¿quién reconoció que ese incienso era extraño? ¿Moisés? No. ¿Aarón? Ni cuenta. Fue Dios mismo. Porque si Dios no actuaba, si Dios no hablaba con ese fuego, no tenía juicio, simplemente esto pasaba por alto y quedaba el precedente en la familia sacerdotal de que a Dios le puedes dar lo que a ti, lo que nace en tu corazón, lo que a ti te parece y no lo que Él ha dicho. Hagamos para el Señor lo que a nosotros nos parece y no hagamos lo que su palabra dice. ¿Qué tal? Eso, ¿sabes cómo se le llama? Religión. Eso hacen las religiones. Hagamos para el Señor, para acercarnos a Dios a nuestra manera, con nuestras obras, conforme a nuestra manera de pensar, pero no conforme como dice su palabra. Eso es religión, eso son sectas. Por cierto, que vamos a comenzar a estudiar a partir del día sábado. Entonces, ¿qué es lo que me hace genuino a los ojos de Dios cuando yo obro conforme su palabra? Amén. Entonces, verso 3, mira lo que sucede después de todo esto. Dice verso 3, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo me glorificaré. Y Aarón cayó. No sabemos si Aarón de pronto estaba a punto de reclamar por sus hijos, porque son sus hijos los que han terminado rostizados,
o Aarón está en llanto, no sabemos cuál haya sido su reacción, pero lo que Moisés le dice de parte de Dios, que simplemente que Dios, a todos los que se acercan a Dios, Él se va a santificar en ellos. Me santificaré. ¿Qué significa eso? Que Dios siempre va a mostrar su santidad frente a los que se acercan a Él. Va a mostrar su santidad, lo cuán santo es Él, a los que vienen a acercarse a Él. De tal manera que esto también significa que todos los que nos acercamos a servir a Dios debe de ser con honra, debe ser para honrarlo, debe ser honrando su santidad. Por eso decía hace un momento, debemos de acercarnos a Dios como somos, pero no como nos da la gana, no como nos plazca. Es distinto, tiene que ver con la actitud. Señor, vengo ante ti tal como soy porque tú me conoces, pero no vengo ante ti con apariencia diciendo, yo vengo como quiero. O no vengo ante ti como religioso diciendo, mira, Señor, he cumplido tal cosa. Porque ahí me estoy acercando a Dios como a mí me place. Me acerco a Dios tal como soy, pero con la reverencia de decir, Señor, tú eres un Dios santo, ten misericordia de mí. Dios dice, el que se acerca a mí, yo me santificaré, demostraré mi santidad. ¿Cuál es el versículo clave de todo el libro de Levítico? Sed santos porque yo soy santo. Y eso es lo que está diciendo. Que a todos los que se acerquen a Él, Él se va a mostrar su santidad y por ende ellos tienen que acercarse dándole la honra. Y luego también le dice, mira, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado, dice. Segundo es que finalmente Dios es el que tiene que ser glorificado en medio del pueblo, no el sacerdote, no el instrumento. La gloria no está en Aarón, la gloria no está en los hijos, la gloria no está en que somos de la tribu de Leví y por eso no nos va a pasar nada. No, no, no. El que tiene que ser glorificado es Dios. De la misma manera nosotros, mis hermanos, esto significa que todo siervo de Dios, si hoy en día nosotros decimos ser sacerdocio santo, como dice Pedro en su carta, la iglesia, si decimos ser sacerdocio santo, si decimos ser siervos, si decimos ser obreros del Señor, ¿cuál es nuestro propósito? Glorificar a Dios y no buscar nuestra propia gloria. Ese es la otra tentación que pone el enemigo muchas veces en las personas que ya están sirviendo a Dios. Porque cuando ya estás sirviendo a Dios, se entiende, ¿no? De que has madurado en ciertos aspectos. Y el enemigo ya no usa, como vuelve a decir, un vasito de cerveza, por así decirlo, ¿no? El enemigo lo que va a usar es lo que a la carne agrada. Lo que el enemigo va a buscar es de que busquemos nuestra gloria, que busquemos reconocimiento y no que las personas o el pueblo glorifique a Dios. Y eso es lo que está diciendo. Yo me glorificaré, dice, en presencia de todo el pueblo. Y eso es nuestra labor también, como siervos de Dios, los que están sirviendo. Y aun si no estuvieras sirviendo, que tu labor siempre sea en todo lo que tú hagas para Dios, glorificar a Él y no glorificar tu propio yo. Grave error si es que de pronto caemos en esa tentación, ¿no? Que todos de alguna manera estamos expuestos. Verso 4 al 5, mira lo que dice. ¿Qué lo van a hacer con los cuerpos? ¿No? ¿Qué harían con los cuerpos? Dice, y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón. Estos vendrían a ser una especie de primos de Aarón, ¿no? Tíos de estos dos hombres que han fallecido, ¿no? Y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento, y ellos se acercaron y los sacaron con túnicas fuera del campamento, como Moisés dijo. Finalmente hacen el retiro de los cuerpos, y hay algo interesante, ¿no? No permite a la familia sacerdotal, es decir, a los otros hijos de Aarón, ni Aarón mismo, coger estos cadáveres, porque estos cadáveres, recordemos que dentro de las instrucciones para los sacerdotes era que ellos no podían coger cosa inmunda, ¿no? Ellos no podían tocar cadáver. Entonces, Dios se asegura a través de Moisés, de pronto que vengan de la familia, pero no necesariamente eran de la familia directa de Aarón, sino era de un tío de Aarón, ¿no? Primos de Aarón los que vinieron y sacaron el cuerpo, ¿no? Entonces, eso es como un detalle, ¿no? Entonces no es Aarón ni sus hijos los que finalmente sacan los cuerpos, ¿no? Verso 6, mira lo que sucede
cuando Aarón está a punto de guardar luto, ¿no? ¿Qué es lo que Dios le va a decir ahora? Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, le quedaban ahí otros dos hijos, nos hace mención, ¿no? No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, dice, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho, por cómo los había consumido a estos dos hijos de Aarón, ¿no? Pero básicamente le está diciendo a Aarón, tú no vas a guardar luto, tienes que seguir sirviendo, no puedes salir del tabernáculo. Una manera como las personas expresaban su olor en aquel momento era rasgarse las vestiduras, ¿no? Era rasgarse las vestiduras y sacarse el velo, era como una señal de luto, de dolor, ¿no? Entonces le está diciendo, ustedes no lo hagan, no hagan eso. Recordemos que Él los ha llamado a un servicio especial, les ha dado una vestidura especial, entonces ahora le está diciendo, no vas a guardar luto, en otras palabras. Y le va a decir incluso, no vas a salir del templo, mira lo que dice, o del tabernáculo. Verso 7, ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme a lo dicho de Moisés. Entonces, prácticamente a Aarón y a sus hijos les dice, ustedes no van a salir fuera del tabernáculo a enterrar su muerto, en todo caso, ¿no? Porque a estos dos hijos que han muerto, sino tienen que seguir cumpliendo su labor en ese lugar. Y esto es duro, ¿no? Porque es duro porque de pronto tú puedes decir, pero Dios está siendo insensible porque quiero ir a enterrar a mi hijo, ¿no? Pero por otro lado tenían que entender la labor a los que lo había llamado era una labor especial, ¿no? Por algo los ha ungido, los ha consagrado para esta labor. Entonces, de alguna otra manera, tenían ese privilegio de servir a Dios, pero también tenía sus responsabilidades, ¿no? Y ahora se están despojando prácticamente de esos detalles, si queremos llamarlo, de poder guardar luto, ¿no? No les está permitiendo salir fuera del tabernáculo a guardar su luto. Verso 8 al 11, mira lo que les va a incluso prohibir la embriaguez, ¿no? Dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, y esta es la primera vez en que Dios habla a Aarón, por cierto. Todo momento ha sido a través de Moisés. En todo momento ha sido a través de Moisés, pero ahora va a hablar directamente a Aarón y le dice esto. Tú y tus hijos contigo, no, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo impío. Esto nos hace creer que pueden haber estado incluso estos dos hijos borrachos cuando hicieron esto, porque justamente está en la misma narrativa, ¿no? Ellos no discernieron entre lo santo y lo profano, entre lo que Dios había dicho rigurosamente en Éxodo capítulo 30 y entre lo que ellos dijeron, ¿qué tal si le entregamos de esta manera? Ellos no habían distinguido entre un lugar santo y un lugar santísimo. Ellos no habían distinguido entre lo inmundo y lo impío. Simplemente hicieron lo que a ellos de pronto les nació, les pareció bien, pero no necesariamente tuvieron ese temor de Dios. Entonces Dios está dando aquí una orden de, no quiere decir que de pronto Aarón estaba bebiendo, pero está dando una orden como creando ese precedente, no. Que quede claro que no deberían de beber ni sidra, dice, no beberéis vino ni sidra. Lógicamente el vino y la sidra para el pueblo de Israel era una bebida nacional, o sea, no es, que incluso en algún momento la bebían, pero como parte de una bebida nacional, no necesariamente para embriagarse, sino incluso como parte de la comida, ¿no? Pero Dios está siendo específico y riguroso con él de decir, ni una copa, ni una copa. O sea, no beberéis. No. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del sacerdote y del sumo sacerdote, porque le está hablando tanto a Aarón y a sus hijos, ¿cuál era? Discernir, dice, entre lo santo y lo profano. Entre lo santo y lo profano. Esa era la responsabilidad. No solamente era su responsabilidad de ellos presentar los sacrificios, que por cierto, en eso pensamos que se limita su ministerio a eso.
No, la responsabilidad de ellos también era discernir entre lo santo y lo profano, entre lo que agrada a Dios y entre lo que no agrada a Dios, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre lo que es inmundo y lo que es impío. Eso es una gran responsabilidad de estos sacerdotes que están sirviendo ahí. ¿Para qué? Mira, dice el verso 11, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. ¿Ante quién acudía el pueblo ante una duda de que si es de Dios o no es de Dios alguna situación? Ante los sacerdotes, ante ellos, porque ellos eran los servidores de Dios, de alguna manera eran los representantes de Dios. Entonces, si ellos no están conscientes de qué es santo y qué es profano, ¿qué iban a enseñar al pueblo? Hoy en día, cada uno de nosotros cumple un rol sacerdotal, sea en la iglesia, sea en la familia, y ahí viene la importancia que los que cumplimos ese rol sacerdotal, sea en la iglesia o sea en la familia, o sea para con un amigo, de alguna manera Dios nos pone como sus embajadores frente al no creyente incluso, ¿correcto? Entonces todos en alguna medida cumplimos un rol sacerdotal, un pastor en la iglesia, un padre de familia en su familia, un creyente frente a sus compañeros no creyentes, cumplimos un rol sacerdotal. Y si nosotros no distinguimos entre lo que agrada a Dios y no agrada a Dios, ¿qué podemos enseñar a ellos? Si nosotros da lo mismo entre lo inmundo y lo limpio, entre lo puro y lo contaminado, ¿qué podemos enseñar a los demás? Si la iglesia hoy en día va a vivir como vive el mundo, bajo los mismos pensamientos, casando homosexuales, legalizando abortos, ¿qué le puede enseñar al mundo en cuanto a la santidad de Dios? Simplemente es una sal que se ha desvanecido y no está cumpliendo su propósito. Simplemente es una lámpara que ha sido escondida porque no está llevando la luz de Cristo a este mundo que está en tinieblas. Entonces, mis hermanos, todos nosotros cumplimos un rol sacerdotal, pero necesitamos que no embriagarnos. Quizás tú dices, pero yo ya no tomo, pastor, pero hoy en día te puedes embriagar, ¿sabes de qué? De la comodidad, te puedes embriagar del egocentrismo, te puedes embriagar de las nuevas ideologías, y eso también hace daño. Mientras que Pablo, en Efesios capítulo 5, verso 18, mira lo que nos enseña, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Sabes con qué nos podemos embriagar, entre comillas, o ser llenos del Espíritu? Porque ese Espíritu nos va a dar discernimiento, porque ese Espíritu nos va a dar dominio propio, porque ese Espíritu nos va a ayudar a reconocer lo bueno y lo malo, lo que agrada y no agrada a Dios. Ese Espíritu nos va a ayudar a discernir entre lo que es pecado y no es pecado. Ese Espíritu nos va a llevar a la palabra de Dios y nos va a mostrar. Ese Espíritu nos va a mostrar que todo nos es lícito, pero que no todo conviene, que todo nos es lícito, pero que no todo edifica. Pero si no estoy buscando estar en comunión con ese Espíritu a través de su palabra, a través de las oraciones, ¿qué puedo enseñar a mis hijos? ¿Qué puedo enseñar a mis compañeros de trabajo? Y en últimas instancias, como pastor, ¿qué puedo enseñar a la iglesia si no estoy buscando de ese Santo Espíritu? Pablo tenía mucha razón cuando dice entonces, no embriaguéis con vino, sino, ¿con qué? Sed llenos del Espíritu. Y esa es una búsqueda constante de comunión con Dios. El Espíritu está ahí, todo creyente lo tiene, pero no todo creyente es lleno del Espíritu. Hay creyentes que de pronto en algún momento estamos contristando el Espíritu, pero el Espíritu está ahí. Pero cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, ahí está la llenura del Espíritu Santo. Y Dios va a usar a sus siervos. Y en el libro de Hechos vemos una constante. Cada vez que fueron usados grandemente, es porque estaban llenos de ¿qué? Del Espíritu y no de vino. Muy bien, no estaban embriagados de su propio egocentrismo, sino estaban embriagados del Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que buscar, mis hermanos. Verso 11, volviendo, dice, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les había dicho por medio de Moisés. La segunda función de estos sacerdotes, o una de las funciones más, no solamente entonces era presentar sacrificios, sino que estos sacerdotes también, ¿qué hacían? Enseñaban al pueblo. Enseñaban al pueblo. Y tú ves a través de todo el Antiguo Testamento que Dios usó sacerdotes para traer instrucción a sus pueblos. Te voy a mencionar a unos cuantos.
Por ejemplo, Esdras era un sacerdote, enseñó la palabra de Dios para poder reconstruir nuevamente la ciudad y el templo, ¿no? Entonces vemos en Ezequiel, no, se me fue el nombre de este que estoy leyendo, ¿cómo se llama? Ezequiel, pues sí, Ezequiel. Ezequiel fue otro sacerdote que también está enseñando la palabra de Dios. Entonces, otra de las funciones del sacerdote es enseñar la palabra de Dios. Es más, cuando los sacerdotes en algún momento de la historia de Israel dejaron de enseñar la palabra de Dios, el pueblo estaba en problemas. No sé si tú debes de acordarte un pasaje bien conocido que está en Oseas 4:6, donde dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Simplemente los sacerdotes dejaron de hacer su función. Otra de las funciones de los sacerdotes era enseñar la palabra de Dios al pueblo. Esa era una función neta de los sacerdotes, pero simplemente no lo hicieron. Hoy en día nosotros decimos ser sacerdocio santo, real sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, la pregunta es, ¿la iglesia hoy en día está enseñando la palabra de Dios a los de afuera? ¿Está enseñando la palabra de Dios a los demás? En eso tenemos que perseverar. La iglesia ciertamente va a llevar otro tipo de bendiciones más, pero no es la prioridad. La iglesia tiene favor con el pueblo, lógicamente, pero la principal función de la iglesia, del creyente, es dar testimonio, testificar sobre la palabra de Dios, testificar a Jesucristo a aquellos que aún no conocen de Jesucristo. Esa es nuestra función y esa era la función también de ellos. Amén. Pero para eso ellos tenían que estar llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo y no de sidra ni de vino. Verso 12 al 15 dice, vamos a ver entonces, ¿qué más les va a decir? Del 12 al 15 dice lo siguiente, y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, que habían quedado, dice, tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así se ha sido mandado. Entonces, Moisés les recuerda, ¿no? De que hay una parte de los sacrificios que ellos debían de comer. Tenían y debían de comer, porque Dios les está invitando, les está permitiendo comer de esa parte. Ya hemos estudiado cada uno de los sacrificios y sabemos que hay ciertas partes que ellos debían y tenían que comer de estos sacrificios, ¿no? Entonces Moisés lo que está haciendo es, le está diciendo, chicos, no se olviden de comer, ¿no? No se olviden de comer estas partes, Dios lo ha dejado para ustedes lo tienen que comer. Lo que no tenían que hacer es llevárselo a su casa, ¿no? Eso sí no debían de hacer, ¿no? O guardar para luego, para más adelante. Eso sí dice porque se volvían inmundo, ¿no? Preferible eso tenían que quemarlo. Pero nuevamente les está recordando que Dios había provisto de un alimento para ellos, ¿no? Que eran parte de los sacrificios. Verso 14 dice al 15, comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz a los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grosuras se han de quemar, traerán las espaldillas que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Nuevamente le pone ese énfasis que hay ciertas partes de los sacrificios que ellos podían comer, y aquí veíamos, decíamos, ¿no? Es el sustento que Dios está proveyendo para su pueblo, para sus siervos, ¿no? Para sus sacerdotes, para que ellos tengan un alimento, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Mira, versos 16 al 18 dice, y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación y se halló que había sido quemado. Y se enojó contra Eleazar e Itamar, los dos hijos de Aarón, ¿no? Los hijos que habían quedado de Aarón diciendo, ¿por qué no comiste la expiación en lugar santo? Pues es muy santa y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová.
ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario y vosotros debéis de comer la ofrenda en lugar santo como yo mandé. Entonces lo que está sucediendo aquí es de que a ellos se les permitía y debían, no solamente permitían ya, sino debían de comer cierta parte del sacrificio de expiación, porque así ellos se identificaban también con el pecado del pueblo, porque este sacrificio lo traía el pueblo, y cuando ellos comían parte de esto, se identificaban con ellos como diciéndolo, somos igual que ustedes, no somos más, sino somos igual de pecadores que ustedes, y de alguna manera se identificaban con el pecado del pueblo. ¿Y qué hicieron ellos? No comieron, ¿no? Y por eso que dice que Moisés se enojó, pues no dijo, ¿por qué no han comido? El verso 17 dice, ¿por qué no comiste la expiación en su lugar santo, no? Entonces dice, si Dios les ha dicho que ustedes coman, yo les he mandado, les he hecho recordar y no lo han hecho. Y simplemente ellos quedaron callados. Pero ¿sabes quién es el que va a responder? Va a responder el papá, Aarón. Porque esto Moisés le está diciendo a los sobrinos, a los hijos de Aarón. Y ahora Aarón responde, mira lo que dice Aarón, dice en el verso 19. Respondió Aarón a Moisés, he aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová. Y Aarón dice, ciertamente han traído expiación, han traído holocausto delante de Jehová, pero a mí, dice, me ha sucedido estas cosas. ¿Qué le había sucedido a Aarón? Acababa de perder, ¿qué? A sus hijos, ¿no? Y Aarón lo que está diciendo, pero yo estoy de luto, ¿no? O sea, estoy de luto, no tengo ganas de comer, ¿no? Y y si hubiera yo comido hoy del sacrificado de expiación, ¿esto sería grato a Jehová? Dice Aarón. Y le pregunta a Aarón a Moisés, yo estoy de luto, a mí me ha sucedido estas cosas, y si yo como, ¿esto sería grato a Jehová? Definitivamente que era grato a Jehová si es que Aarón ellos comían porque Dios se los había permitido. Pero al mismo tiempo, Aarón al hacer esta pregunta le está diciendo, pero yo no tengo ganas, no quiero hacerlo por hipocresía. Y aquí vemos un Aarón ya consultando para todo, porque le está diciendo, pero esto va a agradar a Dios a pesar de que no tengo ganas, a pesar de que estoy viviendo un luto, ciertamente debo de comer, pero estoy viviendo mi luto. ¿Esto va a agradar a Dios? Entonces Moisés dice, cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho, como simple, no porque diría diciendo, bueno, Aarón, tienes razón, no, en el hecho de que Aarón ahora está consultando para todo y no está queriendo hacer las cosas por hacer, sino está preguntando, ¿esto es grato para Jehová? Quiero hacerlo agradable a Dios. Entonces vemos, de alguna manera, Aarón excusándose por su luto. Pero ¿por qué era importante que ellos coman? Porque vuelvo a repetir, porque de esa manera ellos se identificaban con el pecado del pueblo. Hay alguien que sí comió, pero no pecó. Es nuestro Señor Jesucristo, el gran sumo sacerdote, quien dice, quien no conoció pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Quien era santo, 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 pero vino y nació en un pesebre, lugar donde comen los animales. Que era santo, santo, santo y habitó entre nosotros, entre los hombres de pecado. Que era santo, santo y ingresó a comer a la casa con Saqueo, con un pecador. Que era santo, santo y comía con Lázaro, con María y Marta, que eran pecadoras. Hubo alguien, nuestro gran sumo sacerdote, que sí se identificó en todo sentido con nuestros pecados. Ese es Jesucristo. Por eso Él es nuestro gran sumo sacerdote, que no solamente él no vino como Dios, sino vino como hombre. Se despojó de su deidad, pero no cometió pecado, pero habitó entre nosotros, que somos pecadores. Se identificó con nosotros. Por eso es que el libro de Hebreos dice que hay alguien que sí se apiada de nosotros, porque de la misma manera sufrió hambre, lloró, sudó, tuvo sed, y ese es nuestro Señor Jesucristo, quien cumple esto de aquí, ¿no? Que se identificó con nosotros. Pero volviendo a la historia, vemos aquí entonces en Moisés de alguna manera termina satisfecho al ver que Aarón y su familia, porque Aarón estaba hablando en nombre de sus hijos, de alguna manera ahora están consultando incluso por las cosas que ahora ellos tienen duda, ¿no? Dice, ciertamente se me ha mandado comer, pero yo estoy viviendo mi luto. Si como será de agrado a Jehová, será grato. Y la respuesta no lo dice, pero ciertamente Moisés dice, al menos este ya está consultando.
al menos ya no hace las cosas por hacer. Y esa es una de las cosas que debemos de aprender, mis hermanos, en las cosas del Señor. Que lo que está claro debemos de hacerlo. Y si dudamos, preferible no lo hagas. Pero si hay una palabra clara de parte de Dios, obedece en lo que ya está claro en tu vida. Y si hay algo que no está claro, somete la oración. Pide la guía al Señor. Dile, Señor, guíame. Dame convicción, dame paz para tomar esta decisión. Pero no hagamos algo porque bueno nos parece. Porque bueno, igual Dios va a perdonar. Pero bueno, la Biblia no dice en cuanto a esto, pero ¿qué tal si lo hacemos? No pasa nada. Dice que incluso podemos pecar de conciencia. Que algo que no es pecado, pero nosotros creemos que es pecado, pero igual lo hacemos. Habla de nuestra irreverencia a las cosas de Dios. Entonces, mis hermanos, debemos de venir a Dios tal como somos, pero no como nos plazca, no como nos parece, sino conforme como su palabra lo dice. Hoy hemos visto cuán santo es nuestro Dios y por lo tanto está buscando sacerdotes, siervos, obreros, hijos que busquen vivir bajo su santidad, porque Él quiere santificarse a través de la iglesia, quiere mostrar a este mundo que hay un remanente, que hay un grupo de personas que si son guiados por Él, que si son guiados por su palabra, es distinto a cómo vive este mundo. La pregunta es, ¿la iglesia se está distinguiendo hoy en día del mundo? Las personas cuando te ven dicen, Él es diferente, ciertamente su pasado era, ni qué contarlo, pero ahora es distinto, ella es diferente. Ante una misma situación, ante un mismo problema, ante un mismo evento, reacciona con honradez, con integridad, con mansedumbre, o al igual que el mundo se le sale su fosforito, su arrogancia. Entonces, ¿de qué nos diferenciamos del mundo? La iglesia hoy día adolece de santidad, de pureza. Adolece porque simplemente se están metiendo movimientos que están aguando el evangelio. Pocas iglesias contadas son los que realmente perseveran en la palabra. Hoy en día hay nuevas enseñanzas, nuevas revelaciones, nuevos títulos, apóstoles, profetas, reverendos, coach. Tengamos cuidado. Por eso voy a decir, nosotros en nuestra predicación, en nuestra forma de vivir, tenemos que ser copiones, no auténticos. ¿Qué es ser un copión? Ser copiones de lo que dice la palabra de Dios. Decía un predicador, Fermín Cuarto, decía él, voy a predicar tal como predicaba Pablo, no puedo innovar nada más, porque Pablo predicaba conforme como predicaba Jesús. Y si me dicen copión por predicar como predicaba Pablo, que me lo diga. Prefiero ser un copión de Pablo y de Jesucristo a que ser un innovador del siglo XXI. Y de la misma manera, mis hermanos, prediquemos, el escrito está. No hay nuevas revelaciones, no hay nuevas enseñanzas, no hay inciensos extraños en las cosas de Dios. Los inciensos que podemos presentar que sean de acuerdo a su palabra. ¿Qué tal si oramos? Padre mío, te doy gracias, Señor, esta noche, Señor, por tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, nos has hablado al corazón, cada uno de nosotros está viviendo, Señor, quizás una circunstancia diferente, pero tu palabra es la misma, Señor. Nos estás llamando a ser santos porque tú eres un Dios santo. En el nombre de Jesús, Señor, bendice tu iglesia y a cada uno de tus hijos, Señor. Amén.